Pasaos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos que nos acompaña y a través de estas hermosas lecciones donde hemos estudiado sobre cultivando el fruto del Espíritu. Y damos gracias a nuestro Dios, a cada uno de ustedes que de diferentes partes del país nos acompaña sábado con sábado. En esta mañana doy gracias a nuestros hermanos de allá de Belice que también nos acompañan y damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Tenemos en esta rica mañana la última lección de nuestro trimestre titulado Cultivando el fruto del Espíritu. Y recordemos que a través de de estas hermosas escuelas sabáticas hemos entendido cómo debemos de cultivar el fruto del Espíritu. Es algo que requiere el trabajo de cada uno de nosotros. Gloria sea a nuestro Dios que a través de las lecciones hemos conocido cada fruto del Espíritu, donde ahora podemos entender cuál es el carácter de nuestro Dios y qué es lo que desea de cada uno de nosotros. En esta mañana tenemos la lección número 13 que lleva por título La ley del Espíritu. Así que vamos a ver, nuestro objetivo en esta mañana es entender que la presencia del Espíritu y su fruto es el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. Nuevamente vamos a ver cómo esta promesa del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre estos frutos que nos han ayudado a caminar en nuestra vida religiosa, vienen desde el Antiguo Testamento, donde nos enseñan a cada uno de cada uno de nosotros que nuestro Dios tenía esta promesa para con cada uno de nosotros. Así que mire, entender la presencia del Espíritu Santo y su fruto es el cumplimiento de la promesa de Dios del nuevo pacto, que consiste en escribir su ley en cada uno de nuestros corazones. Así que es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento de nuestro Dios, y ahora su cumplimiento ahora es escribir esa ley en cada uno de nuestros corazones. Recordemos que nuestro Dios ha depositado su Santo Espíritu dentro de nosotros de tal manera que podemos decir que ahora somos ese templo donde mora el Espíritu Santo y donde ese fruto aparece en cada uno de nosotros. Gloria sea nuestro Dios, que esta promesa se cumple y aún llega hasta nuestras vidas. Vamos a ver nuestro texto base que nos va a enseñar algo muy hermoso. Veamos el libro de Romanos capítulo 8 versículo 12. Y mire lo que nos dice Pablo por medio de Romanos. Dice, porque la ley del Espíritu, dice, de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Yo creo recordamos en el Antiguo Testamento allá con Adán y Eva, que se alejan de la presencia de nuestro Dios, quebrantan el mandamiento de nuestro Dios. El pecado llega a ellos de tal manera que ese pecado pasa a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros somos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Pero ahora algo maravilloso que viene nuestro Señor Jesucristo para justificarnos y para poner dentro de nosotros su Santo Espíritu, que ahora nos ayuda a caminar ante la presencia de nuestro Dios. Y yo creo que en esta lección hemos visto cada fruto del Espíritu, y cada fruto nos ha enseñado a cada uno de nosotros a caminar de acuerdo a la manera que nuestro Dios desea que caminemos y que andemos ante su presencia. Así que dice el texto de Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu, dice, de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora tenemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha liberado del pecado, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Ahora llega a esta ley que la vamos a estar estudiando en un momento, donde ahora nos libera del pecado y aún de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero llegó a cada uno de nosotros a nuestro Señor Jesucristo con su Santo Espíritu, de tal manera que ahora nos libera del pecado y también nos libera de la muerte. ¿Por qué? Porque nos trae vida. Si recordamos lo que nos mencionaba el Evangelio de Juan, donde dice que Él vino a traer vida y a traernos vida en abundancia. De tal manera que esa vida ahora la ha depositado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Gloria sea a nuestro Dios. Mire la lectura que tenemos ahí en el libro de Romanos capítulo 8, que le invito a que
la busquemos, Romanos capítulo 8 del 1 en adelante. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Recordemos que estamos estudiando la ley del Espíritu y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos ha rescatado, nos ha liberado del pecado, de esas cadenas que nos tenían encadenados a la obra de la carne, mas sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo y ahora mire, el que es resucitado, el que ha sido bautizado, porque el bautismo representa esa resurrección donde ahora nos pone a nuestro Señor Jesucristo en la roca y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Usted y yo en el tiempo pasado vivíamos allá en el pecado, vivíamos en la carne, pero llegó nuestro Señor Jesucristo depositando su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, de tal manera que estando muertos ahora nos da vida y de tal manera que ahora pone su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Antes estábamos en condenación, mas sin embargo nos ha justificado y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne. Yo en verdad deseo en esta mañana que no ande en el deseo de la carne, que se aparte de ello, que viva de acuerdo al Espíritu y de esa manera quiero que sepa que nuestro Dios le va a llamar hijo de él. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu, andamos en el amor, andamos en el gozo, andamos en la paz, en la benignidad, en la mansedumbre. Todo ello nos ayuda a andar de acuerdo al Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva identidad, porque ahora somos una nueva criatura ante la presencia de nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios han depositado en la vida de cada uno de nosotros. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Estábamos en la obra de la carne, mas sin embargo ahora llegó el fruto del Espíritu de tal manera que nos ha liberado de la ley del pecado. Ese pecado que nos tenía atrapados y yo creo que podemos ver desde Adán donde infringe el mandamiento de nuestro Dios y el pecado entra al hombre, pero llega nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, donde ahora por medio de esa justificación nos libera del pecado y también de la muerte. ¿Por qué? Porque Él desea que cada uno de nosotros vivamos una vida eterna. Dice el verso 3, Romanos 8:3, dice de la siguiente manera, porque lo que era imposible para la ley, fíjense bien que lo que era imposible para la ley no podía justificarnos ni nos puede justificar. El único que nos justifica es nuestro Señor Jesucristo, aceptándole como Rey y Señor de nuestra vida, porque lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo posible. La ley no nos podía justificar, pero Dios lo hace posible. ¿Cómo lo hace posible? Por medio del sacrificio de su Hijo allá en la cruz, que nos libera, que nos allega ante su presencia. Dice que antes éramos enemigos de nuestro Dios, mas ahora por la justificación de nuestro Señor Jesucristo hacia cada uno de nosotros, ahora somos sus amigos. Porque lo que era imposible para la ley, a Dios lo hizo posible, dice, por cuanto era débil por la carne. Sigue diciendo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Estando Él en carne, llega, condena la carne, nos libera, nos justifica, nos pone en paz con nuestro Dios, y gloria a nuestro Dios que por gracia somos salvos. Dice el 4, para que la justicia de la ley, ahora viene la justicia donde nuestro Señor Jesucristo nos justifica, nos acerca, nos purifica, nos limpia, y ahora cada uno de nosotros buscamos esa santidad. Dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros que vivimos en nuestros tiempos que estábamos lejos. Ahora llega, gloria sea a nuestro Dios, llega la justicia de la ley, se cumple en nosotros que no andamos conforme a la carne. Pero ahora hay algo bien importante, que tenemos que dejar el deseo de la carne, porque ya no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. Antes andábamos en las borracheras, en los celos,
celos, en las iras, en toda obra de la carne, mas sin embargo hoy, ante la presencia de nuestro Dios que nos justifica, ahora podemos decir que andamos en el Espíritu, en ese amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y dijo nuestro Señor Jesucristo que Él nos pone su gozo en nosotros. ¿Para qué? Para que su gozo sea cumplido. Tenemos la paz, porque sin la paz nadie puede ver al Señor. Así que ese fruto del Espíritu vive dentro de nosotros. Ya no vivimos de acuerdo a la carne. A lo mejor andábamos en la idolatría, en la fornicación, en la idolatría, pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos justificó, ha puesto su Santo Espíritu en cada uno de nosotros para que ahora vivamos no de acuerdo a la carne, sino que ahora de acuerdo al Espíritu. Y dice el verso 5 de Romanos 8, dice: porque los que son de la carne, fíjense bien, ya nosotros no somos de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ya nuestro pensamiento no es el de la carne, ahora nuestro pensamiento es el del Espíritu. Pero dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? Aquellos celos, iras, contiendas, todo aquello que nos separa de nuestro Dios. Pero ahora viene, dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu ahora nos ocupamos, esas cosas buscamos. ¿Por qué? Porque hemos nacido nuevos, somos una nueva criatura, tenemos una nueva identidad y estamos esperando que venga el Redentor, que traerá corona para cada uno de nosotros. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que han nacido por medio del Espíritu. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Te ocupas tú, hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice, mas su fin es la muerte. Así que si andas en alguna obra de la carne, quiero que sepan que te va a traer la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando tú eres una persona llena de amor, llena de gozo, llena de benignidad, de mansedumbre, quiero que sepas que todo esto te va a llevar a la vida y a una paz, una tranquilidad para con los unos con los otros. Dice el 7, dice, por cuanto los designios o intenciones de la carne son enemistad contra Dios. Todo deseo de la carne son enemistad con Dios. Así que si estás haciendo alguna obra de la carne, quiero que sepas que esto es enemistad con nuestro Dios. Sigue diciendo, por lo cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de nuestro Dios. Nuestro Dios desea que andemos en su ley. Y ahorita vamos a ver algo hermoso en referencia de esta hermosa ley de nuestro Dios. Dice, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, no pueden agradar a nuestro Dios. Si tú quieres agradar a nuestro Dios, y yo creo que Hebreos nos dice algo muy hermoso, que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y la fe es uno de los frutos del Espíritu. Así que quiero que sepas que cuando tú haces el fruto del Espíritu, estás agradando a nuestro Dios. Si tú haces la obra de la carne, estás en enemistad con nuestro Dios. Yo creo que aquí tenemos algo muy blanco y tenemos algo muy negro, donde en realidad el Señor desea que vivamos en vestiduras blancas y que nos alejemos de todo pecado, ya que Él nos trajo de las tinieblas y nos hizo asentar en su luz admirable. Gloria sea a nuestro Dios que nos ha limpiado, que nos ha purificado y que nos ha puesto un camino a seguir. Dice el verso 9. Mas nosotros no vivimos según la carne, ya hemos nacido en el Espíritu, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, ha perdonado nuestros pecados, fuimos al bautismo, perdonó nuestros pecados, nos justificó, ahora no andamos según la carne. Si tú todavía vives según la carne, te recomiendo que te alejes, si no estás condenado a la muerte. Mas nosotros, dice, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Si su Santo Espíritu mora dentro de nosotros, quiero que sepan que el Espíritu, y recordemos que mencionamos que no caminamos nosotros, sino es que su Santo Espíritu es el que gobierna nuestra vida de tal manera que Él es el que nos lleva a la perfección. Es imposible que nosotros con nuestros propios méritos, nuestras propias obras caminemos ante la presencia de nuestro Dios. Es su Santo Espíritu el que nos hace caminar ante la presencia de nuestro Dios. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que si no has tenido ese Espíritu de Cristo, si no has tenido su Santo Espíritu dentro de Él, si todavía existen los deseos carnales y no los atacas en tu mente, sin embargo los haces, quiero que sepas que no eres de Jesucristo. Así que en esta mañana te hago la invitación a que vivas de acuerdo al fruto del Espíritu y que dejes la obra de la carne a un lado. ¿Para qué? Para que Jesucristo viva dentro de ti. Sigue diciendo el verso 10. Pero si Cristo está en nosotros, recordemos algo maravilloso, si Cristo está en nosotros, ¿cómo puede estar Cristo en nosotros? Aceptándole y entendiendo que Él nos ha justificado y nos ha traído a su redil, ahora ha puesto de su Espíritu Santo en nosotros. Porque si Cristo está en nosotros, Él dice, pero si Cristo está en nosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Así que esta carne, quiero que sepan, si Cristo vive dentro de nosotros, esta carne, dice, en verdad está muerta del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo vive el Espíritu? Por medio de la justicia. ¿Por qué? Porque fuimos justificados. Ahora Jesús vive dentro de mí, dijo aquel varón de nuestro Dios, vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Hagamos esas palabras propias de cada uno de nosotros, donde también podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, pero si Cristo está en nosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Así que, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que viva en nuestras vidas. Dice el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, nuevamente sabemos que después de los 3 días y las 3 noches dice que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y ese mismo Espíritu, quiero que sepan que si hemos de morir, cuando se toque la trompeta, nos levantará cada uno de nosotros también de los muertos. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que tenemos un ejemplo bien hermoso. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahora por medio de su Santo Espíritu también cada uno de nosotros hemos de levantarnos de la muerte. ¿Por qué? Por su Santo Espíritu. Dice el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a la carne, al que le debemos todo es al príncipe de paz que vino y murió por cada uno de nosotros. Así que vivimos ahora para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en deuda con nuestro Dios. Debemos de servirle, debemos de amarle, debemos de caminar de acuerdo a su palabra. ¿Por qué? Porque comprados por un precio muy alto fuimos comprados cada uno de nosotros. ¿Con qué? Con la sangre del Hijo de Dios y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea nuestro Dios. Así que ya no vivimos conforme a la carne, sino que ahora vivimos conforme al Espíritu. Dice el 13, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Nuevamente, si estamos viviendo conforme a la carne, vamos a morir. ¿Por qué? Más si por el Espíritu, quiero que sepan que vamos a tener la vida eterna. Así que pensemos en lo que Pablo nos menciona, porque esto nos va a ayudar mucho a entender la lección en esta mañana. Mira lo que dice la introducción en nuestra última lección, la ley del Espíritu. Dice la introducción. Al concluir nuestro estudio, que ya estamos en las últimas páginas, lección número 13, dice, al concluir nuestro estudio sobre los frutos del Espíritu y nuestra vida en el Espíritu, que yo creo que al saber ya cada fruto del Espíritu estamos viviendo, y espero que estemos viviendo en el fruto del Espíritu. Dice, me gustaría dar un paso atrás en cuanto a los detalles de Gálatas
capítulo 5. Vamos a ver un detalle que nos fuimos hasta la lección número 1, pero vamos a ver Gálatas 5, cómo nos ayuda ahora a entender. Este detalle dice, para ver el hermoso cuadro en general de cómo Dios ha mantenido su promesa concerniente al nuevo pacto. Así que vamos a ver el nuevo pacto porque venimos desde el Antiguo Testamento donde tenemos el antiguo pacto y ahora tenemos el nuevo pacto y cómo ese nuevo pacto se cumple con la promesa del Espíritu Santo y cómo los profetas lo anunciaron para con cada uno de nosotros y al papel del Espíritu en este nuevo pacto. Así que vamos a ver el nuevo pacto y vamos a ver si tiene su Biblia. Le invito a que vea Jeremías 31, un hermoso pasaje de la Biblia. Y mire el antiguo pacto, cómo esta promesa de su Espíritu se viene cumpliendo en el nuevo pacto. Dice de la siguiente manera Jeremías 31, 31 y 33. He aquí vienen días, dice la palabra de nuestro Dios, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel. Nuevamente el profeta hablando que viene un nuevo pacto y ahora tenemos el Antiguo Testamento con el antiguo pacto. Ahora dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Viene la profecía, viene anunciando un nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Ese era el nuevo pacto que viene, donde ahora no únicamente las leyes iban a estar en aquellas piedras, sino que ahora las iba a escribir, tanto sus leyes, sus mandamientos, las iba a escribir en nuestros corazones. Dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que tenemos el nuevo pacto que quizás no alcanzaron a entender, pero ahora tenemos el Nuevo Testamento donde nos ayuda a nosotros a entender el nuevo pacto. Dice Jeremías, no nos dice cómo se haría este nuevo pacto, solo que Dios lo haría y que y que su perdón y nuestra obediencia serían experimentados, dice, en una manera que no está bajo el antiguo pacto. Así que tenemos algo, nos lo dice aquí Jeremías, nos lo menciona, no nos dice cómo iba a suceder, cuándo iba a suceder, pero tenemos ahí que nuestro Dios daría sus leyes en nuestra mente y las iba a escribir en nuestros corazones. También Ezequiel, quiero que sepan que añade este hermoso detalle en Ezequiel 36, 26, dice, os daré un corazón nuevo. Nuevamente profetizando aquí Ezequiel, daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Nuevamente algo iba a llegar a nuestro corazón, algo iba a llegar a nuestra vida. Se quitaría ese corazón de piedra, dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, que es el corazón conforme a todos los deseos de la carne. Dice, yo daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Si estamos entendiendo ahora cómo se cumple la palabra de nuestro Dios, donde iba a poner su espíritu dentro de nosotros y ahora iba a llegar el fruto del espíritu. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nuevamente esto nos iba a ayudar a guardar sus preceptos, a ayudar sus mandamientos, y yo creo que todos nos damos cuenta que quién es la ayuda, y dijo nuestro Señor Jesucristo, me voy, pero voy a mandar al Consolador y Él nos va a guiar, Él va a ser nuestro maestro, quien nos cuida, quien nos dirige y nos va a guiar a toda verdad. Y una vez más es quien nos dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Así que su Santo Espíritu nos iba a ayudar a guardar todos estos estatutos. Sigue diciendo, los profetas, yo creo que nos dimos cuenta, los profetas prometieron un nuevo pacto y lo vimos en Ezequiel, lo vimos en Jeremías, como esta promesa de que se iba a dar un nuevo pacto. Dice, nuevos corazones y nueva obediencia a su ley mediante el don que él llama mi espíritu. Así que tenemos en el Antiguo Testamento, pondré un espíritu nuevo, daré un corazón nuevo y gloria sea nuestro Dios que la palabra de nuestro Dios dice, daré mi espíritu. Y en Gálatas que estamos estudiando el fruto del espíritu, nos damos cuenta que su espíritu viene
viene a nuestras vidas. Sigue diciendo, Jesús estableció el nuevo pacto en su sangre. Yo creo que lo podemos ver en Mateo 26, 28, donde dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que ahora tenemos su sangre que nos redime, que nos limpia, que nos purifica y que de esa manera pone dentro de nosotros ahora ese espíritu. ¿Para qué? Para que hagamos el fruto del espíritu. También el 5:17 de Mateo nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no ha venido a quitarlo, sino a cumplir. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir exactamente lo que estaba escrito en el antiguo pacto. Gloria sea a nuestro Dios. Y también cada uno de nosotros somos llamados a cumplir lo de nuestro Dios. Sigue diciendo, esta es la ley de Cristo, a la cual Pablo hace referencia justo después de enlistar los frutos del Espíritu. Así que, y quiero que sepan que estas son características, cuando hablamos del fruto del Espíritu, son características que tiene nuestro Dios, características que perdió el hombre allá en el huerto al entregarse al pecado. Ahora nuestro Dios desea nuevamente que tomemos esa imagen por medio de estas características que tiene nuestro Dios. Es un Dios de amor y yo creo que lo hemos visto, Dios es amor y lo vemos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, donde nuestro Dios tiene cada característica del fruto del Espíritu, Dios la tiene y ahora nos la pone a cada uno de nosotros. Sigue diciendo. Observe que Pablo finaliza su lista contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23 dice, por supuesto que esto se debe a que esta manifestación del fruto cumple la ley de nuestro Dios. Así que cuando andamos en el fruto del Espíritu, de una manera cumplimos la ley de nuestro Dios. Y recordamos, amarás a Dios ¿sobre qué? Sobre todas las cosas, sí, porque nuestro Dios es amor, entonces nos ha depositado ese amor dentro de nosotros, amamos a Dios y quiero que sepan que tanto el fruto del Espíritu se divide en amar a Dios, también hay a amar al prójimo. En el mismo fruto del Espíritu podemos encontrar amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Sigue diciendo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que tenemos amar a nuestro Dios, amar a nuestro prójimo, y cuando tenemos el fruto del Espíritu, exactamente el fruto se divide para amar a nuestro Dios y también para amar a nuestro prójimo. Sigue diciendo, Pablo explora esto con más profundidad, donde vimos ahorita en Romanos capítulo 8 del 1 al 3. Dice, aquí encontramos toda la base que ya hemos visto en Gálatas 5, estar en Cristo y andar por el Espíritu. Gloria sea nuestro Dios. Yo estoy en Cristo, yo ando en Cristo. Y gloria a nuestro Dios, al andar con Él, Él ha depositado su Santo Espíritu dentro de nosotros, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, sin embargo, en este pasaje Pablo hace referencia a la ley del Espíritu. ¿Para qué? Dice, para describir la milagrosa obra del cumplimiento de la ley, el Hijo de Dios condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que recordemos, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en verdad, en esta mañana deseo, como nuestra última lección, yo creo que lo más necesario que podemos agarrar es vivir de acuerdo al Espíritu y alejarnos de la obra de la carne. ¿Por qué? Porque la obra de la carne nos trae muerte, mas el fruto del Espíritu nos trae vida y nos trae vida eterna. Sigue diciendo, allí vemos nuevamente la carne, ahora conocemos sus caminos y el camino del Espíritu. Así que tenemos dos caminos, nos mencionaba en lecciones, dos árboles,
el árbol de fruto bueno y el otro de fruto malo, y que del corazón habla la boca. Ahora tenemos aquí que hay caminos, y quiero que sepan que hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Él cree que está en la idolatría y cree que está bien, pero dice que su fin es la muerte. Sigue diciendo, dice de la siguiente manera, dice, mas nosotros no vivimos según la carne, una vez más recalcando y enseñándonos a nosotros que ya no vivimos nosotros según la carne, sino según el Espíritu. Yo en esta mañana en verdad deseo que tus obras, que tu fruto, porque se llama cultivando los frutos del Espíritu, que cultives el amor, que cultives la paz, que cultives la benignidad, y cada uno de estos frutos, ¿para qué? Para que vivas según el fruto del Espíritu. Dice, alabado sea el Señor por su fidelidad, y que mediante su Espíritu seamos encontrados agradándole. Así que es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros, que le agrademos. Y quiero que sepan algo maravilloso. Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Saben qué queda de nosotros ahora? Que así como Jesucristo agradó a su Padre, ahora que cada uno de nosotros agrademos a nuestro Dios. Veamos las preguntas, y le voy a invitar que vayamos a Jeremías, que ya leímos. Dice, ¿qué es lo que los profetas nos dicen acerca del propósito del nuevo pacto? Yo creo que ya los hemos leído, se los voy a leer rápidamente. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con toda la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dice Ezequiel 36:26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, y quitaré de vosotros la carne del corazón, dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongáis por obra. Nuevamente la pregunta es, ¿qué es lo que a los profetas nos dicen acerca del propósito del nuevo pacto? Que nuestro Dios pondría su espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos guardar sus mandamientos. Recordemos, el hombre es pecador, el hombre se alejó de nuestro Dios, y a consecuencia de ello no pudo guardar la ley de nuestro Dios. Pero llega nuestro Señor Jesucristo y dice, no he venido para quitar o abrogar la ley, sino para cumplirla. Pone a su Santo Espíritu adentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la ley no nos podía justificar. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo, que nos justifica, y de esa manera nuestro Dios pone en nuestro corazón, dice que pone a un nuevo corazón y quita ese corazón de piedra. ¿Para qué? Para que podamos guardar sus mandamientos. Estamos entendiendo entonces que la ley del Espíritu es la que nos ayuda, nos acerca ante la presencia de la presencia de nuestro Dios. Lo que no pudo hacer la ley, lo hace nuestro Dios por medio de la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Dice la pregunta 2. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de sí mismo y de la realización del nuevo pacto? Yo creo que nos dimos cuenta en Mateo 26:28, donde dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Llega inmediatamente el nuevo pacto, donde ahora somos redimidos, somos justificados. Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tomamos ese emblema en la cena del pan y del vino, donde ahora por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en representación ahora la sangre del Cordero, podemos darnos cuenta que somos redimidos, ¿sí? Diciendo que es lo que Jesús dice acerca de sí mismo, que el nuevo pacto es Él, y que no vino a quitar la ley, sino a cumplir la ley. Dice Mateo 5:17.
Porque no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La gloria sea a nuestro Dios. Veamos la pregunta número 3. ¿De qué manera Gálatas 5:14 al 6:2 habla de la ley y su relación con el fruto del Espíritu? Yo creo que es algo maravilloso. Mire 5:14 de Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuevamente, cuando vemos el fruto del Espíritu, podemos dividirlos en dos partes: amor a Dios y amor al prójimo. Y esto encierra también toda la ley. Nuevamente, si usted divide estos 9 frutos del Espíritu, se va a dar cuenta que hay la mitad para amar a nuestro Dios y la otra mitad para amar al prójimo. Así que porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley. Lo dice el 6:2 de Gálatas: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si estamos viendo la ley de nuestro Señor Jesucristo, la mansedumbre, la bondad, la templanza, nuevamente la ley, nuevamente el fruto del Espíritu dividido en dos partes: amar a Dios, y el otro es amar a tu prójimo. ¿Con qué? Con el fruto del Espíritu. Así que sabemos desde un principio en Gálatas que no nos podemos justificar por la ley. No nos podemos justificar la ley. Puede decir usted: yo guardo los 10 mandamientos. La ley no nos justifica. El que nos justifica es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Cristo, en Cristo Pablo murió a la ley y al pecado que era condenado por ella, para que la justicia y la vida no fuesen alcanzados mediante la ley. Así que la justicia y la vida no la tenemos por la ley, la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en deuda con nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió por cada uno de nosotros. Ahora nos toca a nosotros vivir para Cristo. Yo creo que Pablo nos menciona: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, pues de Él somos. Sigue diciendo: la ley del antiguo pacto tuvo su lugar en definir y castigar la transgresión en la era antes de Cristo. Nos decía, nos apuntaba al pecado, pero ahora llega nuestro Señor Jesucristo, nos redime, nos justifica. No obstante, hoy en Cristo no estamos bajo la ley ni su condenación. Ahora estamos bajo su gracia, donde Él nos ha redimido, donde Él nos ha justificado. Ahora recordemos que Él no vino a quitar la ley, sino que ahora esto nos ayuda a que guardemos su ley. Pero nuevamente somos justificados por Cristo, no por la ley. Mas sin embargo, cuando cada uno de nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, está también la ley que debemos de guardar. Así diciendo, como tampoco debemos circuncidarnos y convertirnos en judíos, obligados a cumplir cada letra de la antigua ley. Así que en esta mañana yo quiero que medite, quiero que piense. Y si hay algo que debemos de llevarnos de este hermoso trimestre, es que esto tiene que cultivarse. Cada día tenemos que cultivar para que nuestro jardín del fruto del Espíritu esté maravilloso, esté hermoso, y podamos agradar a nuestro Dios. Y aquella obra de la carne que siempre nos anda atacando, yo creo que podemos matarla, destruirla, alejarla por medio del fruto del Espíritu. Así que damos gracias a nuestro Dios que en este trimestre nos acompañó sábado con sábado, donde le hacemos ahora la invitación para el próximo trimestre, donde también tendremos unas hermosas lecciones. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros vivamos, pero vivamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Deseo que Dios te bendiga en esta rica mañana.